Bienvenidos a nuestro módulo La propuesta de valor y la técnica de los 6 sombreros. ¿Qué es la propuesta de valor? La propuesta de valor es aquello que te hace diferente a la competencia. Es aquello por lo cual tu cliente estaría dispuesto a pagarte por recibir ese bien o servicio que tú ofreces. Una empresa puede tener una idea espectacular, puede tener la idea del siglo, pero si no hay clientes que acepten o les guste esa oferta, de nada sirve. Para eso justamente es importante encontrar qué es aquello que quiere el cliente, qué es aquello que le gusta, qué es aquello que está dispuesto a comprar. Para esto existe el método de la propuesta de valor o el lienzo de la propuesta de valor. Este método consiste en dos segmentos. Por una parte, tengo el segmento del mercado o el cliente, a fin de que yo conozca sus expectativas, conozca qué es lo que él quiere. Y por otra parte tengo la propuesta de valor, el desarrollo, el qué es lo que yo voy a hacer para que mi cliente sienta satisfacción al recibir este servicio. Este método pasa por 3 etapas. La primera etapa es conocer el perfil del cliente, saber sus gustos, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que le preocupa, cuáles son las dificultades que tiene él en su vida. Luego, la segunda etapa es desarrollar el mapa de valor, es decir, encontrar aquel elemento que mi cliente encontrará valioso en mi producto. Y finalmente viene la etapa del encaje. Voy a unir lo que mi cliente necesita con lo que yo ofrezco. La coincidencia de estos dos elementos me generará la satisfacción del cliente. ¿Cómo se desarrolla entonces este método? Lo primero que tenemos que hacer es elaborar el perfil del cliente. Y este perfil lo voy a hacer en base a 3 elementos. Lo primero son las tareas. Aquí, en esta etapa, voy a indicar cuáles son todas las cosas que mi cliente necesita desarrollar. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que le hace falta? Por ejemplo, un cliente puede tener una necesidad, digamos, de cortar su césped. Puede tener la necesidad de trasladar a sus hijos a sus colegios. O cualquier otra necesidad que el cliente escasee. Lo siguiente es la etapa de la frustración. Es decir, tengo que conocer cuáles son los elementos que le hacen difícil o que le complican al cliente alcanzar ese objetivo, realizar esa tarea. Aquí podríamos encontrar quizás elementos como que a un cliente cuando quiere ir a hacer una operación bancaria, una frustración es que la cola esté muy extensa o posiblemente de que no haya sistemas y que quiere utilizar su computadora. Luego viene el elemento de las alegrías. Aquí voy a colocar qué debería de ocurrir para que mi cliente se encuentre en un estado de alegría, que encuentre satisfacción, que se encuentre contento. ¿Qué cosas tendría que ocurrir posiblemente en el banco para que mi cliente encuentre esta alegría? Tal vez tengo un producto que yo le quiero ofrecer. ¿Cómo se va a alegrar mi cliente al recibir este producto? Si va a causar una alegría muy grande, una alegría pequeña, entonces tengo que indicar acá qué elementos necesitaría el cliente tener y cómo este elemento le generaría algún tipo de beneficio o alegría. Con estos 3 elementos yo estoy definiendo el perfil del cliente. Luego paso a la siguiente etapa, que es desarrollar el mapa de valor. Lo primero que tengo que realizar es definir cuál es el producto o servicio que sería más adecuado para la necesidad del cliente. Evalúo las tareas que el cliente quiere alcanzar y buscaré el producto que resuelva esa tarea. Luego pasaré a la etapa de los aliviadores de frustración. Como ya conozco cuáles son las frustraciones que tiene mi cliente, yo empiezo a revisar, a buscar ideas. Con este producto, ¿de qué manera yo podría aliviar o eliminar, si fuese posible, estas frustraciones del cliente? Lo importante aquí es centrarnos en aquellas frustraciones que sean más grandes para el cliente, en las más importantes, en aquellas que le generen mayor disgusto. Y luego, seguidamente, haré lo mismo con los creadores de la alegría. Es decir, como conozco qué alegrías espera tener mi cliente, lo que voy a hacer es seleccionar cuál de todas estas alegrías son más importantes para el cliente. Y buscaré cómo mi producto puedo yo adaptarlo. ¿Para qué? Para que estas alegrías puedan ser recibidas. Una vez que tengo desarrollado en mi mapa de valor el producto, los aliviadores de frustraciones y los creadores de alegría, realizo la etapa del encaje. Evalúo si efectivamente esto que he desarrollado encaja o soluciona
aquellas necesidades de mi cliente. Por ejemplo, para desarrollar este método, imaginemos que tenemos un propietario que cuenta con una cadena de cines y él quiere diseñar una propuesta de valor para sus clientes. Lo primero que se desarrolla es la parte del cliente, el segmento de mercado. ¿Cómo es el cliente? Hay que conocer a este cliente. Y lo primero que evalúo es qué tareas necesita cumplir o hacer este cliente. En este ejemplo, mi cliente podría decir que una de las tareas a considerar está el que quiere relajarse, quiere buscar un lugar de entretenimiento, quiere compartir con una persona especial un momento, en fin, diferentes tipos de tareas. Una vez que sé las tareas que quiere este cliente, evaluaré cuáles son las frustraciones que puede tener este cliente, qué le impide obtener o realizar estas tareas. Por ejemplo, podríamos indicar que el establecimiento tiene costos demasiado elevados, que el lugar no es un lugar muy seguro para poder frecuentarlo, que el trayecto, el tiempo de viaje hasta ese lugar es demasiado extenso. Entonces tengo acá diferentes obstáculos que le impiden a mi cliente poder realizar esa tarea. Seguidamente, evaluamos las alegrías, aquellas cosas que le generarían una satisfacción al cliente de encontrarlos en este producto. Podríamos considerar, por ejemplo, el que sea un lugar bastante cómodo, bastante amigable en cuanto a la ambientación, la luz, la temperatura, la limpieza. Entonces son elementos que le van a generar alegría o satisfacción a mi cliente. Con estos tres componentes ya conozco muy bien cómo es el perfil de mi cliente. Luego paso a evaluar ahora mi producto, mi propuesta de valor. El primer elemento a desarrollar es en sí el producto. Por ejemplo, podríamos indicar que voy a proporcionarle películas en un formato de pantalla bastante grande. Algo quizás diferente a lo que puede otorgar la competencia. Definido este elemento, empiezo a evaluar las frustraciones. ¿Cuáles son las frustraciones que tiene mi cliente y cuál de ellas, a mi parecer, serían las más complicadas, las más difíciles o las más resaltantes para eliminar? Podríamos indicar que posiblemente el trayecto de viaje podría ser unos elementos bastante complicados o que representarían el más difícil de aceptar de parte de mi cliente. O posiblemente el que otras empresas puedan realizar algunas ofertas que mejoren lo que yo le pueda ofrecer. Luego evalúo la parte de las alegrías. ¿Qué cosa le representaría a mi cliente una alegría, una satisfacción que fuera realmente importante a él? Digamos que entre todas las alegrías que pudiéramos mencionar, mi cliente se sentiría bastante contento si es que pudiera realizar toda la operación de compra vía web o posiblemente desde su teléfono celular. Entonces, de esta forma, yo selecciono la principal frustración que va a encontrar mi cliente y la principal alegría que yo le pienso proporcionar a mi cliente. Una vez identificados estos elementos, comienza ya el proceso de encaje. Es decir, voy a empezar a poder indicar o seleccionar qué parte de este modelo de negocio realmente resuelve esta tarea de mi cliente. Haré un análisis de cada uno de los elementos y poco a poco empezaré a evaluar y posiblemente eliminar o discriminar aquellos que no aporten mucha solución al problema. La otra técnica es la técnica de los 6 sombreros. Básicamente, esta es una técnica que está relacionada como un juego de roles. Es decir, vamos a tomar 6 sombreros, cada sombrero tiene un color y cada color va a representar una manera en cómo se va a comportar o cómo va a pensar la persona que use o utilice cada uno de estos sombreros. Este método tiene que ver más que todo con la forma como cada persona va a desenvolverse dentro de la reunión. El primer sombrero o el primer color de sombrero es el sombrero blanco. Este sombrero indica neutralidad, es decir, la persona que va a hacer uso de este sombrero va a pensar de manera imparcial. No va a dejar que la parte emocional, la parte subjetiva, pueda interferir en su decisión. Es como estar hablando con un computador. El computador simplemente nos da información, no evalúa si es correcto, si no es correcto, si a alguien le gusta o si a alguien no le gusta, simplemente recibimos información. De la misma manera, la persona que utilice este sombrero será una persona que fríamente evaluará la información, fríamente nos dará los resultados y fríamente nos dará su opinión o percepción respecto a una situación determinada. El siguiente sombrero es el sombrero de color rojo. Aquí viene la parte contraria al sombrero anterior. Aquí viene la parte emocional, la parte emotiva. La persona que haga uso de este sombrero
utilizará más la parte emocional, la parte sentimental, la parte que ha sido eliminada en el sombrero anterior. Aquí sí lo vamos a utilizar. En este caso tendremos la oportunidad de decir abiertamente qué cosa nos gusta, qué cosa nos apasiona, aquello que realmente causa interés emocional en nosotros. El siguiente sombrero es el sombrero negro. Este sombrero es el sombrero de la prevención, de la cautela. Este sombrero que siempre me va diciendo que algo podría salir mal. Me previene de riesgos. Aquella persona que utilice este sombrero será aquella que evaluará cada situación, cada opción en cuanto al nivel de riesgo que pueda tener. De tal manera de que podamos eliminar esta sensación de posibles errores futuros o consecuencias negativas más adelante. Es lo que se conoce como la etapa lógico-matemático. Se analiza cada situación y se ve si es que existe o no algún grado de riesgo que pudiera salir mal en el futuro. El siguiente sombrero es el sombrero amarillo. El sombrero amarillo es aquel que me da la esperanza. Es aquella persona que siempre ve en positivo las cosas. Es aquella persona que quiere construir y desarrollar y llegar a buen puerto. Siempre se mantiene realista a las cosas y con una actitud positiva frente a las situaciones. A diferencia de los otros sombreros, acá se juegan o se unifican la parte real, el análisis objetivo de las cosas, y la parte de la esperanza, la parte de que sí se pueden alcanzar las cosas. La persona que utiliza este sombrero siempre ve que es posible alcanzar la solución. Luego tenemos el sombrero verde. Este es el sombrero de la creatividad, de la imaginación, el sombrero que me dice que hay muchas cosas por explorar, hay muchas maneras de poder ver las cosas. Hay diferentes ángulos en los que se puede tomar una solución. Este sombrero o la persona está siempre motivado y trata de hacer que las cosas funcionen. Trata de motivar al grupo, integrar al equipo, hacer que todos puedan aportar a la situación a fin de lograr un equipo orgánico bastante funcional. Este personaje se caracteriza básicamente por el grado de creatividad que incluye en el grupo. Luego tenemos el sombrero azul, que es el sombrero del control, es el sombrero que dice si es que estamos o no llegando a buen puerto. Es aquel sombrero que me dice si efectivamente estamos encaminados a solucionar el problema o posiblemente nos estamos desviando y quizás estamos prestando atención a elementos que no son tan trascendentales en la problemática a realizar. Esta evaluación o esta metodología me permite integrar diferentes ópticas, diferentes maneras de poder solucionar un problema. Y con esta multiplicidad de personalidades podemos tener un enfoque bastante abierto para solucionar algún problema. Estas dos metodologías permiten que hoy en día las empresas puedan innovar, puedan crear, desarrollar nuevas formas, estrategias y métodos de hacer las cosas, haciendo no lo mismo que se hacía anteriormente, sino buscando una nueva manera de hacerlo. Tenemos el caso de la empresa Zara, que es conocida en sus inicios por ser un gran distribuidor de ropa. Se encontró en un modelo de negocios que tenía poca competencia y creció rápidamente. Sin embargo, con ese crecimiento vino la competencia, modelos de negocio que hacían exactamente lo que ellos hacían y posiblemente de una forma más eficiente. Sin embargo, ellos desarrollaron modelos de negocio que integraron otras ideas. Se pusieron a pensar qué podemos hacer para mejorar mi negocio. Y tuvieron grandes ideas, grandes alternativas, como por ejemplo, ellos ya no solamente buscan que algún diseñador les dé información, ahora ellos tienen sus propios diseñadores. Ahora ellos también, por ejemplo, ya no buscan que otra empresa les fabrique sus prendas. Ellos mismos fabrican sus propias prendas. ¿Qué hicieron? Integrar un modelo de negocio mucho más rico, mucho más próspero. Esto es todo en el módulo. Muchísimas gracias.